Amén. Como lo hacemos aquí, lo hacemos nosotros. Pero ya, si Dios quiere, vamos a volver a la normalidad y vamos a, después que pase un poco esta ola, y vamos a volver con los cultos los lunes. Los jóvenes se reúnen los domingos a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Hoy justamente Guillermo cruzó que una joven preguntó si había culto, así que los domingos a las 4 de la tarde los jóvenes tienen culto aquí. Está el hermano Guillermo y la hermana Mercedes trabajando con los jóvenes, y bueno, los animamos a que vengan a reunirse y a escuchar la palabra de Dios que tanto se necesita en este tiempo. Amén. También saludamos los hermanos de Las Piedras, la radio 106.3 que nos retransmite siempre, y bueno, vayan nuestros saludos y nuestras bendiciones para ellos y todos los escuchas de la radio también. Así que sin más decirles, nos vemos el sábado próximamente. Y bueno, las hermanas creo que tienen una adoración para cantar y después ya le damos al hermano Guillermo para que desarrolle la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga. Amén. Y ya no olvidar las lágrimas que yo
Que el Señor los continúe bendiciendo. El pastor me dejó el título a mí. El título, no sé, no tengo un título específico. El otro día le dije cristianismo normal o algo así. Pero puede ser evangelio completo, la plenitud de la vida del cristiano. Amén, hermano. Vamos a buscar segunda epístola de Pedro 1:3. Y cuando hablamos de cristianismo normal o la vida de un cristiano normal, generalmente tendemos a pensar, cuando el pastor vamos a hacer así, cuando el pastor el otro día dijo que yo iba a decir el cristianismo normal, ¿usted qué pensó? La vida moral de un cristiano, cómo se debería comportar, cómo debería vivir en el trabajo, vivir en su casa, con su familia, cómo tiene que conducirse. Pero eso es lo que yo no le voy a hablar. Yo no le voy a hablar cómo tiene que vivir un cristiano, porque eso no los voy a subestimar, porque yo sé que ustedes ya lo saben, que somos una iglesia que se comporta bien, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras dificultades, pero estamos en crecimiento. Pero para mí lo que nos está faltando, no a nivel local, a nivel de iglesia mundial, porque esto no es un mensaje solo para nosotros, para todo el cuerpo de Cristo, y principalmente para mí. Esta es una palabra que yo la recibí hace 3 años en mi vida, y esta palabra ha ido evolucionando. Dios me ha ido agregando revelación a través de mismo de la palabra. Y creo que fue una de las primeras, 1 o 2 palabras que le dije a los jóvenes cuando comencé. Así que es algo que ya tiene tiempo en mí. Segunda de Pedro 1:3. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Amén, hermano. Amén. ¿Qué dice el título? Partícipes de la naturaleza divina. Así lo tengo yo. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos normales, ser participantes de la naturaleza divina. Lo sobrenatural de Dios es lo natural. Para lo que el humano sin Dios ve como sobrenatural, para nosotros es algo natural. Es natural hacer milagros, echar fuera demonios, ver gente levantándose, ¿o no? Amén. Eso es vivir la plenitud del Evangelio. Pero generalmente nosotros, cuando nos dicen ser imitadores de Cristo, imitamos lo moral, lo cual está muy bien. Tenemos que ser mansos, humildes, tenemos que bendecir a los que tienen esposa, bendecir a sus esposas, a los que tienen hijos, bendecir a sus hijos. O sea, moralmente vivimos una vida cristiana, pero vivimos el poder de Dios. Ahí donde hoy quiero apuntar. Vivir el poder de Dios en su plenitud. No solamente ir solo a las palabras, también ir a los prodigios y a las señales y a los milagros. No quedarnos con una parte del Evangelio. El Evangelio es completo, el Evangelio es íntegro. Amén, hermano. Lucas 10:17 dice: el regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, hermano. ¿Quién nos dio la autoridad? Jesús nos dio la autoridad. O sea, no es algo que nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Amén. Marcos 16, del 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, hermano. Esto es vivir la plenitud del Evangelio, la plenitud del cristianismo normal. Tener la autoridad de Cristo, que Él nos la dio, y tomarla y creerla. Y no solo tomarla y creerla y quedárnosla para nosotros, impartirla con el mundo. La iglesia quiere ver el mundo quiere ver una iglesia que tiene palabra con autoridad y poder. No solo palabra y poder, es todo en conjunto. Jesús vino a la tierra y solo predicó. No, predicó, sanó enfermos, liberó endemoniados. Él es el varón perfecto, vivió la perfección del Evangelio. Nosotros, ¿qué tenemos que ser? Imitadores de Cristo. Por ende, no tenemos que imitar solo una parte, tenemos que imitar todo. Él nos dejó, obviamente, partes morales, partes de cómo conducirnos, que eso es muy importante, No solo tenemos que predicar con eso, tenemos que predicar con el poder de Dios, manifestar el poder de Dios a todas las personas que nos rodean. A veces nos llegan compañeros de trabajo, familiares a nuestras casas, con una dolencia o con algo. Sí, decimos sí, bueno, voy a agarrar el papelito y lo voy a poner en el canasto. Pero vamos a esa persona y le decimos, vení, voy a orar por vos. Y esa persona se sane. Pero no tenemos tanta fe como para que en ese momento se le vaya el dolor de espalda. Es mejor meterlo en un papelito y guardarlo acá. No digo que esté mal, pero el Evangelio es práctico. Id, dice la palabra, id, hacer, echen fuera demonios. No saquen sus conclusiones, que si hay que sacarlo o no. No, hay que actuar. Por algo dice los hechos de los apóstoles, porque ellos actuaban. Amén, hermano. Entonces, tenemos que combinar. O sea, esto lo hago yo en mi vida. O sea, les explico lo que yo hago conmigo. Para saber cómo estoy yendo en mi cristianismo normal, baso mi vida según lo que dice el Sermón del Monte y lo que dice Hechos de los Apóstoles. Y ahí estoy viviendo como vivía la iglesia primitiva, en prodigios, en maravillas, en manifestación del poder de Dios. Estoy viviendo la santidad que Jesús pidió en el Sermón del Monte, orando como Él dijo, ayunando como Él dijo, haciendo las cosas que Él dijo que teníamos que hacer. Es un termómetro que yo lo tengo para mí y se lo quiero compartir. Que eso está bueno. Si cada uno quiere analizarse a sí mismo, lea el Sermón del Monte y vea. Esto me falta, esto voy bastante bien, pero tengo que mejorar. Y en los Hechos de los Apóstoles es más a nivel iglesia. Como iglesia estamos manifestando el poder de Dios. Está bien que hablamos, pero también hablar tiene que tener poder. No solo hablar palabras cognitivamente, o sea, predicarlo políticamente correcto, sino predicar con peso, con unción. Amén, hermano. El libro de los Hechos arranca con el poder de Dios, con Pedro convirtiendo a 3.000 personas. El poder de Dios estaba en las palabras que él salía por la boca de él. Dios lo respaldó. ¿Por qué? Porque Él actuó, Él abrió su boca y vino el respaldo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para leer Hechos 5, 12 al 16. Acompáñenme a Hechos. 5, 12 al 16. Tenemos que tener ese equilibrio de la palabra con la manifestación del poder de Dios. Dice Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es cristianismo normal. Eso es lo que tiene que vivir un cristiano normal. A mi entender, a mi humilde entender. Obviamente la sombra de nosotros creo que no sana a nadie, por ahora. No quiere decir, yo a veces me preguntaba, pero Dios quiere más a Pedro que a mí, y por eso Pedro sanaba gente y yo no. No, Pedro tenía un nivel de intimidad mayor que el mío. Ahí radica de cómo vamos a ir manifestando el poder de Dios. Amén. Eso lo vamos a hablar dentro de unos minutos. Pero esto es lo que se vive cuando uno está lleno de Dios. Obviamente tenemos que vivir el cristianismo moral bien, sano, con poder, pero también vivir las señales, los prodigios, las maravillas. Más ahora en un mundo que está lleno de enfermedades, de problemáticas que necesita que la iglesia se manifieste con poder. Vivimos hoy en día en una pandemia, ¿y dónde está la iglesia que sana? Vivimos en un mundo oprimido, ¿dónde está la iglesia que liberta? Amén, hermano, tenemos que manifestar el poder de Dios. No solamente decirle, Dios te ama, suelta el pila ahora. No, tenemos que orar por esa persona, que esa persona sea liberada, que esa persona sea sanada. Amén, hermano. Porque capaz que un día llega un nieto, un hijo, con alguna dolencia, y ese hijo no creía, y usted ora y esa persona se sana, y empieza a creer. Porque usted manifestó el poder de Dios. Le dio una probada del poder de Dios, por así decirlo. Y ahí Dios empieza a actuar. Otro versículo importante. Hechos 8, del 4 al 7. Demos la vuelta unas páginas nomás. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y esto es lo que yo subrayé: oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Vio lo que hacía Felipe, hermano? Oyendo y viendo las cosas, las señales que hacía. ¿Qué veía la gente de Felipe? ¿Que solo hablaba o que también hacía? Felipe hablaba con poder de Dios y actuaba con poder de Dios. Amén. A veces hoy hablamos con poder de Dios, pero no actuamos con poder de Dios. Nos falta el poder de Dios. Amén, hermano. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. A veces vivimos un poco en vergüenza espiritual, por así decirlo, por no manifestar el poder que tenemos. Entonces, no empujar de un lado y del otro, solo hablo, pero no hago. Tener esa armonía espiritual del hacer y el decir lo correcto. Y ahí es cuando estamos entrando en el Evangelio normal, en lo normal de Dios, en el plan eterno de Dios. Ahí es cuando recién estamos entrando. No ir para un lado y para el otro. ¿Por qué se les llamó cristianos en Antioquía? Porque como que decían que eran pequeños cristos, ¿no? ¿Cristo qué hizo? Sanó enfermos, libertó a los oprimidos, predicaba con poder. ¿Qué hacían los apóstoles y sus siervos? Lo mismo. Hoy si nos ven en las calles, ¿pueden decir que somos cristianos? Capaz que sí, es buena gente. Pero que digan, sí, él es un cristiano, tienes algún enfermo, llévaselo a él. No como un curandero, sino como una persona que tiene el poder de Dios. Dice que llevaban a la gente a que fuera sanada por la sombra de Pedro. Llevaban a la gente. Era tanto el poder de Dios que ellos no tenían que ir, la gente iba a ellos. Y hoy es lo mismo, hoy tenemos que salir, pero si manifestamos el poder de Dios, la gente va a venir con hambre, con sed del poder de Dios, y nosotros somos los que tenemos que dar eso. Amén, hermano.
Y Hechos es un festín, porque Pedro más adelante sana a Eneas de una parálisis, después resucita a Tabita, Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. ¿A cuánto le liberó un ángel de algo? Físicamente. Porque siempre agarramos los versículos de la Biblia y los milagros y los mistificamos. ¿Sí? Porque somos libres de las cadenas espirituales, que es cierto. Pero estamos hablando que Pedro estaba en una cárcel física, con cadenas físicas, y el ángel bajó de forma física. O sea, ¿se entiende a dónde quiero ir? Al poder de Dios manifiesto literalmente en nosotros. Eso es vivir el Evangelio. Más adelante quería leerles en Hechos 11, del 28 al 30. Se me volaba todo, ¿no? Dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, por la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué pasó acá? Ágabo vivía el poder de Dios, estaba lleno del Espíritu. Y no dice que hizo señales ni maravillas, pero él estaba entendido en los tiempos. O sea, el estar lleno de Dios nos va a hacer entender en el tiempo que estamos viviendo y cómo actuar. Capaz que vienen tiempos difíciles para la iglesia, para un hermano, y estar entendido en el tiempo, estar entendido, lleva a tener una resolución de parte del cielo. Amén, hermano. No es tampoco solo hacer señales, prodigios, maravillas, sino también estar alineado a lo que Dios está diciendo, tener el oído fino a lo que Dios dice. Eso es un cristiano normal, que continuamente está escuchando lo que Dios dice para con él y para con nosotros. Acá Ágabo, gracias a esto, se pudo enviar ofrendas a las iglesias que iban a pasar un hambre grande. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, que vivamos el poder de Dios, que vivamos la plenitud. Pero ¿qué pasa? Estamos muy cómodos para vivir eso. Estamos envueltos en la comodidad, en la vorágine de la vida, y eso apaga las cosas, el poder de Dios, las cosas que Él tiene para nosotros. Porque el enemigo no le importa que usted sea un creyente, él también es creyente. O sea, él dice, vos crees en Dios, está bien, pero lo que al diablo le preocupa es que cada uno de nosotros manifestemos el poder de Dios. Ahí sí se le complica. Entonces, el diablo dice, capaz que no te puedo lograr que te aparte de la iglesia, aunque lo va a hacer. Va a luchar porque apartemos nuestra fe, porque neguemos a Cristo. Pero capaz que no lo logra. Pero lo que puede hacer es distraernos. Lo que puede hacer es oprimirnos. Lo que puede hacer es deprimirnos, apagar nuestra fe. Y ahí es cuando el diablo toma terreno y nosotros no podemos manifestar el reino como deberíamos. Y nos empezamos, en otras palabras, a volver tibios. ¿Se entiende, hermano? Entonces el poder de Dios oramos y no sanamos enfermos. No liberamos a nadie. Tenemos la palabra correcta, pero no tenemos el poder. Y ahí nos cuesta. Y Dios quiere en estos tiempos tan complicados que manifestemos el poder de Dios. Siempre hay un testimonio que a mí me sorprende. Una misionera junto con otros misioneros en África dan de comer, yo creo que ya lo comenté acá, dan de comer a 5.000 niños, 6.000 más o menos, en Mozambique. Y reciben donaciones, reciben mucho dinero para comprar los alimentos. Más o menos alimentan 5.000, 6.000 niños. Y dice, llega un punto que no vienen solo 5.000 niños, vienen 10.000. Y la comida se multiplica, pero se multiplica literal. O sea, están viviendo el poder de Dios. Amén. No es que tienen 5.000 alimentos y Dios les manda un avión con 5.000 más, que es un milagro también eso.
pero se multiplica literal, como en la Biblia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un milagro literal. No digo que te envíen alimentos no sea un milagro, pero estamos hablando de milagros sobrenaturales, milagros que solo se puede llevar la gloria a Dios porque no hay otra explicación. Y eso está ocurriendo en África, en los países perseguidos como Irán, Irak, Turquía, todos esos países que están los cristianos siendo perseguidos. Solamente manifestar el poder de Dios es lo que los libra y es lo que los impulsa a seguir y es lo que hace que los islámicos se conviertan. Hay veces que solamente el poder de Dios físicamente a través de otros cristianos hace que haya una conversión. Más en esos lugares complicadísimos para la fe. Y a veces esas cosas nosotros no las vivimos por nuestra comodidad. Y el diablo lo sabe. Entonces el diablo nos llena de temor, ofensa, lujuria, engaños, distracciones. Y todas esas cosas van apagando el poder de Dios en nuestra vida. Son cosas que de a poquito, el diablo no es que nos mete todo de una y nos embucha. No, el diablo va de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero no todo está perdido. Amén. El versículo que leíamos, ¿qué decía? Vamos de vuelta para ahí. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. No dice alguna, dice todas. O sea, Dios nos dio todas las cosas. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y más adelante dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Dios no quiere que estemos en el banco de suplentes de la naturaleza divina. Dios quiere que seamos participantes, que entremos a la cancha a jugar, que actuemos, que seamos partícipes. ¿Por qué dice? Participantes. Amén, hermano. Pero yo me voy a quedar en esto. Mediante el conocimiento, ¿cómo llegamos a vivir la plenitud de Cristo? Mediante el conocimiento. No hay vuelta. Solo conocerlo a Él nos va a llenar de poder y de autoridad. Yo con los jóvenes soy un lorito. Perdónense, lean la Biblia y oren, lean la Biblia y oren, lean la Biblia y oren. Es lo único que les digo. Es el resumen de todas las predicas, lean la Biblia y oren. Porque el secreto más grande es ese. Es conocerlo a Cristo. Si ellos no conocen a Cristo, están fregados, ¿cómo se dice? Entonces, el conocimiento de Cristo es lo que nos va a llenar del poder de Dios para poder manifestar la naturaleza divina. Entonces, en Efesios 1:17, yo los voy mareando para acá y para allá, pero me van siguiendo. Efesios 1:17. Mire lo que dice Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Amén, hermano. Acá Pablo, en resumen, está diciendo, tienen que conocer a Cristo y lo que Él va a hacer en ustedes, y el poder que va a actuar en ustedes. Entonces, tenemos que entender el Evangelio completo. No quedarnos con lo que solamente Dios hizo. O sea, Dios nos sanó, nos liberó. Ahora me siento a esperar. No, hay que actuar. ¿Se entiende? O, sí, yo hoy actúo en la iglesia, ayudo, hago esto, lo otro, pero no sé todavía lo que Dios hizo. Creo que Él me salvó, pero todavía sigo en la depresión, sigo en la angustia, sigo en los malos hábitos. ¿Por qué? Porque no tuve una liberación, no eché mano de la liberación de la cruz, de la redención, del lavamiento de la sangre completamente. Cognitivamente sí lo entiendo, pero como decía el pastor el otro día, una cosa es acá y otra cosa es acá. ¿O no? Tiene que llegar al corazón. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Como el otro día yo les dije, en Apocalipsis 4:8 dice, Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Tenemos que conocerlo
Tenemos que conocer lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. No solamente quedarnos con la parte que más nos gusta. No, el Evangelio es completo. Jesús que dijo, este Evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. Mateo acá dice, Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Jesús vivió. Ese es el Evangelio. El que Jesús vivió. Evangelio del reino. En todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. No tenemos que predicar el Evangelio que a nosotros nos parece, sino el Evangelio que está acá. El Evangelio completo. Y entonces, el diablo nos quiere apartar de eso. Nos quiere apartar de vivir el poder de Dios. Nos quiere apartar de poder manifestar la plenitud de Cristo. Y a veces, como les decía recién, la falta de conocimiento del que era nos hace vivir en la depresión, en las ataduras del pasado, en la culpa. Y entonces nos falta la libertad, nos falta el verdadero amor de Cristo. Y tenemos que tener el amor de Cristo, porque el amor echa fuera el temor. Entonces somos libres de la depresión, de la angustia. Amén, hermano. También tenemos que conocer al que es. Porque a veces vivimos estresados, vivimos sobrepasados, cargados. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de presente, un exceso de ahora, un exceso de rutina humana. ¿Se entiende? Entonces, no estamos viviendo el plan de Dios. Como que el río de Dios va por allá y nuestros deseos y nuestros planes van por acá. Entonces no podemos manifestar el poder de Dios, porque el poder de Dios está en el río de Dios. Y nuestros planes están por otro lado. Entonces tenemos que alinear nuestra vida a lo que Dios quiere, a lo que Dios está diciendo, para poder manifestar su naturaleza divina. Más allá de que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha. El cristianismo no es algo fácil. Pero Pablo, Pedro, todos pasaron dificultades, cárcel y millones de pruebas. Pero en cada uno de esos lugares, si ustedes leen Hechos, ellos manifestaban el poder de Dios. Estaban presos y manifestaban el poder de Dios. Estaban siendo azotados y acusados de una forma cruel. Y ellos, aún en los concilios, en todo, predicaban y manifestaban el poder de Dios. Aún las pruebas es cuando más manifestaban el poder de Dios. Y nosotros, cuando tenemos pruebas, cuando menos manifestamos el poder de Dios. ¿O no? Nos achicamos, nos apagamos y no manifestamos el poder de como deberíamos hacerlo. Entonces, Dios me está, a mí y a todos ustedes, nos está diciendo que busquemos más a Dios, conocerlo más, para manifestar más de Él, para no solo manifestarlo entre nosotros, que está bien, pero para ir hacia afuera y que ese poder alcance a otros, que ese amor alcance al que está perdido. Porque más en estos momentos, más en el siglo XXI que estamos viendo ahora, es cuando más necesitamos una iglesia con poder en la palabra y con poder en las acciones, con poder de manifestación del Espíritu, con derramamiento del Espíritu. Amén, hermano. Y también una cosa que falta en la iglesia es conocer a qué ha de venir. A veces es muy tabú que, Cristo viene, déjalo por ahí. No, Cristo viene, hermano, viene a buscar a nosotros. Y a veces la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Preocupación por el futuro. Entonces, si no conocemos la esperanza que tenemos, eso nos llena de ansiedad. Vivimos en un mundo que las tasas de ansiedad, mismo en una iglesia, ¿cómo un cristiano va a tener ansiedad si su futuro es glorioso? Más allá que en el medio vayan a haber pruebas, pero nuestro es un destino de gloria, cosa que ojo no vio ni oído yo tiene preparado para nosotros, para los que le aman. Entonces, después de esos dos versículos, ¿da para tener ansiedad? No, hermano, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, el conocimiento del que ha de venir, de lo que Él va a hacer, disipa el dolor, disipa la ansiedad, disipa la tristeza, porque sabemos que vamos a tener pruebas, vamos a tener lucha, pero Él viene a restaurar todas las cosas. Él viene a transformar el mundo pecador en un mundo glorioso. Él viene con sus ángeles, viene en poder y gloria. Amén, hermano. ¿Qué cosa más? O sea,
¿Qué cosa más buena que esa? Tenemos el final de la película. ¿Entienden eso? Tenemos el final de la película. Todo el mundo está ansioso. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y nosotros ya tenemos el final acá escrito. Lean un poquito más para adelante. ¿Qué es eso? Creyéndolo, viviéndolo, experimentándolo, no teniéndolo acá, sino teniéndolo acá y viviéndolo y expresándolo. Amén, hermano. Entonces, eso es una cosa que a mí, muchos ya saben, yo he pasado por ansiedad, he pasado por muchas cosas de esas. Y el estudiar lo que Él va a hacer, que Él va a venir, me ha sacado la ansiedad. Cuando pienso en qué va a pasar en mi futuro, que no tengo esto, tengo lo otro, y qué voy a hacer cuando sea más grande, ¿qué importa, hermano? Si Él va a venir. No es que me despreocupo, pero sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y eso me da esperanza. Que aunque el futuro parezca difícil por todo lo que está pasando en este mundo, aunque todo parece difícil, como decía mi jefe, todo va a tener un final feliz. Amén, hermano. Entonces, mientras esperamos que Cristo venga, mientras esperamos la manifestación de su poder, vivámoslo nosotros, manifestémoslo nosotros. No seamos una iglesia tibia, como algunas iglesias de Apocalipsis, que algunas estaban tibias, a una le faltaba el primer amor, otras se habían quedado. No, encendámonos, busquémoslo a Él. Amén, hermano. Tenemos que crecer en el conocimiento. Nunca podemos terminar de conocer a Dios. A veces cuando pensamos, esto ya lo leí, esto ya lo sé. No, hermano, nunca lo... Hay versículos que yo ya los conocí y me siguen sorprendiendo. No hay forma de perder el asombro con Dios. No hay forma de dejar de asombrarse todos los días. Y eso es lo que nos va alimentando, nos va encendiendo y nos va permitiendo experimentar su poder. Y cuando usted tiene algo bueno, lo quiere compartir. El Evangelio, ¿qué es? Una buena noticia. Entonces esa buena noticia uno la quiere expresar, la quiere publicar en todos lados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Publicar las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermano. Entonces eso en esta tarde era lo que en síntesis quería compartir. Amén. Que seamos una iglesia encendida, que seamos una iglesia que manifiesta el poder de Dios. No solo que la habla, sino que la manifiesta. Estamos llegando a un tiempo que la gente indirectamente, por un lado nos persigue, por un lado nos ofende, pero por otro lado está esperando esa manifestación de la iglesia, está esperando esa mano. Pero si somos una iglesia chata en el poder, tenemos que ir con poder, tenemos que predicar con firmeza y tender la mano. Amén, hermano. Amén. Que Dios los continúe bendiciendo y espero que la palabra haya sido de bendición. Saludamos a todos los hermanos que están conectados, que Dios los bendiga allí donde están en sus casas, que si tienen algún pedido de oración que lo hagan saber ahí por a través de los mensajes. Y le doy al pastor para que esté saludando. Amén, hermano. Bueno, que Dios los bendiga. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Ahora el hermano Roque nos da saludo que está anotando allí. Ahora, yo simplemente, agradecerle a Guillermo por la palabra de Dios y no le quiero agregar nada porque fue muy claro, muy completo, pero vieron que él nombró dos personas que no eran grandes, todos conocemos a Jesucristo, por supuesto, al apóstol Pablo, Pedro, pero él nombró a Felipe, que después hacía grandes señales, milagros y maravillas. ¿Y qué era Felipe en un principio? Era un diablo, ¿verdad? Que después entendió, como Guillermo decía, el cristianismo y empezó a manifestar el poder de Dios. Nombró a Ágabo también. Ágabo, como dice, no hizo grandes cosas, es nombrado una vez en la Biblia, pero también estaba alineado con las cosas de Dios. Y muchas veces, ¿sabes por qué los creyentes a veces dicen, no, a mí me va a usar el Señor? Sí, te va a usar a ti.
Porque muchas veces dicen, no, pero esto es para el pastor, es para el evangelista, es para... No, es para cada cristiano que está sentado en el banco, que el Señor lo puede hacer. Si tú vas a un hospital, como yo siempre le digo, ora, porque el Señor te dio la potestad. En el nombre de Jesús, ora, no con tu fuerza, sino en el nombre de Jesús. Y como dice Guillermo, debemos estar alineados, para echar fuera demonios, para hacer señales y prodigios, debemos estar en santidad también. Amén. Porque entonces decimos, ahí es donde el Señor nos va a usar. ¿Se acuerdan cuando también los apóstoles fueron a echar fuera un demonio que no pudieron? Y el Señor dice, este género no sale con ayuno y oración, sino es con ayuno y oración. Entonces debemos estar alineados, como lo dijo perfectamente Guillermo, una cosa con la otra para que el Señor nos pueda usar y el poder de Dios se manifieste en la iglesia. Amén. Gloria a Dios, creo que fue muy clara la palabra de Dios. Y si alguien detrás de las cámaras, y nosotros mismos, hermanos, para tener ese poder de Dios y ser usados por Dios, que podamos tener el conocimiento, que podamos examinarnos nosotros mismos, y aquellos que no conocen al Señor, sin duda dirán, a mí me gustaría tener ese poder, me gustaría... ¿Sabes qué puedes hacer? En esta tarde, aceptar a Cristo en tu corazón. Si estás allí tras las cámaras y todavía no conoces del Señor, para experimentar lo que Jesús hacía, lo que Jesús hizo, lo que los discípulos hicieron, lo que la iglesia primitiva y lo que la iglesia de hoy también, aquellos que se ponen en la brecha, el Señor los usa en milagros y maravillas, lo puedes hacer a través de una oración, aceptando a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Y cómo lo haces? Pidiéndole perdón por tus pecados y diciéndole, Señor, te acepto en mi vida. Si hay alguien que no conoce al Señor, que está atrás de las cámaras, los que estamos aquí conocemos al Señor, pero si hay alguien que está escuchando, nunca dejamos la oportunidad de decirte que allí donde estás, puedes hacer en esta oración en esta tarde y poder experimentar el poder de Dios. Y dile así con tus palabras, Padre, en el nombre de Jesús, he oído tu voz en esta tarde, clara, precisa, y entiendo que necesito ese poder, porque estoy angustiado, estoy triste, porque estoy en pecado. Te pido perdón por ello. Acepto a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te pido desde ahora en adelante que me ayudes a caminar tomado de tu mano y según tus mandamientos. Yo sé que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar mi vida. Gracias por aceptarme como tu hijo, como tu hija y por perdonarme. Y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Y ahora sí, el hermano anciano Roque nos va a estar dando los saludos que los hermanos han mandado y pedidos de oración. Y después las hermanas nos despiden con una alabanza. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos, bendiciones. Un gusto, como siempre decimos, volver a estar sirviendo al Señor desde este lugar junto con los hermanos. Nos están saludando hermanos de la congregación, la hermana Gabriela Ojeda, Gaby. La hermana Nina Pérez ha estado pendiente de la transmisión, ha estado conectada allí. Claudia Rodríguez, Teresita Tejedor y el hermano Washington Droco. Un saludo para todos sus hermanos, un abrazo fraternal. Y los hermanos de las piedras, como decía el pastor hoy, Jesús Laune, familia y Juanjo y Patricia, que nos están retransmitiendo a través de la Power Z Radio 106.3. Un abrazo para ellos también, que tienen retransmisión desde Argentina, hermanos, desde Córdoba, por medio de Radio Río, el hermano Carlos. Es una bendición que los hermanos estos nos estén apoyando. Ellos son de bendición. Dios los va a bendecir porque la palabra de Dios dice, serás bendito y de bendición. Que Dios los bendiga a todos los que están sintonizando y nos volvemos a encontrar Dios mediante sábado, hora 17:30. Las hermanas nos despiden entonces y que Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Qué lindo ver los hermanos cuando crecen, ¿verdad? Cuando veíamos a Guillermo chiquitito en casa.
y ahora lo que es. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén.